Este domingo, ayer, reapareció don Adán Augusto López Hernández. Él, lo sabe usted, es coordinador de Morena en el Senado de la República. Bueno, después de varios días en las sombras, y yo digo en el ojo del huracán, el también exgobernador de Tabasco de 2018 a 2022, cercanísimo al expresidente Andrés Manuel López Obrador, arribó al lugar acosado por la prensa. Así llegó al octavo Consejo Nacional de Morena. Los periodistas a gritos le preguntaron a Adán Augusto sobre las acusaciones en su contra respecto a su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, por presuntos nexos con la organización criminal de la Barredora. Adán Augusto declaró: yo lo que tenía que decir ya lo dije. Espero que las autoridades hagan sus investigaciones. Hay mucha politiquería en todo esto. Arropado por los morenistas y en medio de aplausos y muestras de apoyo, un grupo numeroso, el ex corcholato presidencial aseguró no haber estado desaparecido. Dice: estaba yo trabajando. Los dirigentes ausentes en el Consejo Nacional de Morena fueron el secretario del partido, Andrés Manuel López Beltrán, y el coordinador de los diputados, Ricardo Monreal. Con uno, Ricardo Rivera, informa. Adán Augusto López reapareció en persona. Lo hizo tras días de ausencia y en medio de acusaciones contra quien fuera su secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, por vínculos con la organización criminal La Barredora. El coordinador de los senadores de Morena y exsecretario de Gobernación asistió al Consejo Nacional de su partido este domingo. Bajó de una camioneta de lujo y en medio de empujones se abrió paso. Yo lo que tenía que decir ya lo informé y espero que las autoridades hagan su trabajo, sus investigaciones. No sabía. Nosotros recibimos la orden del PRD. Este es momento de cerrar filas en torno a la presidenta, en torno al gobierno. Los morenistas lo cobijaron, afuera con una manta y adentro con porras. La presidenta de Morena, Luisa Alcalde, aseguró que no defienden a ningún militante involucrado en pactos de impunidad y redes mafiosas. Morena no protege a persona alguna, sea militante o no, que incurra en actos de corrupción o que traicione los principios que dan vida a nuestro movimiento. Nuestra guía es clara: la verdad y la justicia. Todo aquel que se desvíe de esos principios debe responder por sus actos. Y si existiera alguna duda o señalamiento, que sea la autoridad la que, sustentada en pruebas, resuelva y determine su responsabilidad. El gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, advirtió: voces malintencionadas apuestan también a la fractura de nuestro movimiento. Están tratando de aprovechar cualquier rendija que abra una diferencia interna para convertirla en una crisis. Sentado hasta la orilla izquierda del templete, Adán Augusto López por momentos tenía la mirada perdida. Escuchó la propuesta de excluir a personajes que ponen en riesgo la unidad del partido, a los que deben poner sus barbas a remojar. Quien quiera representar a este movimiento debe primero honrar sus principios, sus reglas y sus métodos. Con imágenes de Orlando González, con uno, Ricardo Rivera. En torno a todo esto, esta mañana temprano en la conferencia de Palacio, la presidenta de la República rechazó lo que llamó linchamiento mediático en contra de Adán Augusto López Hernández, luego de las acusaciones en contra de Hernán Bermúdez Requena, que fue secretario de Seguridad Pública en Tabasco. Pidió a la presidenta presentar pruebas para acusar a Adán Augusto. Aunque sea un militante de Morena, no vamos a proteger a nadie, reiteró la presidenta. Tiene que haber pruebas y tiene que actuar la autoridad de la Fiscalía y los tribunales de justicia. Entonces, esa va a ser nuestra posición siempre. Entonces, en este caso, él mismo ya lo dijo: si lo llama la autoridad, pues él va a ir a declarar y dio su posicionamiento.
Entonces, pues creo que hasta ahí es lo que se conoce, y si sigue la investigación, que sigue la investigación. Si hay algo contra él o contra cualquier otra persona, nosotros no vamos a cubrir a nadie que tenga vínculos con algún grupo delictivo o por un acto de corrupción. A ver, vamos a los hechos. Dice la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, que Morena no protege a persona alguna. Lo que estamos viendo es que Morena sí protege a persona alguna. Dice la presidenta de la República que Adán Augusto López no merece el linchamiento mediático por culpa de su amigo criminal Hernán Bermúdez Requena, prófugo, fue en su momento líder de la Barredora, cómplice de narcotráfico, extorsión y robo de vehículos. ¿A poco ese poderoso compadre, me refiero al gobernador, ignoraba los enredos criminales de su cuaderno de cuadritos? Y si lo ignoraba, como afirma, no queda como, pues dígalo usted, hombre. Aunque se enojen, vaya que Adán Augusto le robó la nota al Consejo Nacional de Morena con uno, Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador del diario Reforma, no se lo pierda todos los lunes. Jesús, bienvenido. ¿A poco Adán Augusto no sabía las tranzas de su cuaderno de cuadritos? ¿Cómo te va? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la Pepe, respiras? qué gusto verte de nuevo, una alegría volverte a ver. Gracias. Y bueno, yo creo que hay que recordar lo que decía el propio Adán Augusto en relación a la misma historia que se presenta simplemente con personajes distintos. Preguntaba a Adán Augusto López hace unos años cómo era posible que el presidente de la República no se enterara de los tratos de su secretario de Seguridad Pública con el crimen organizado. ¿Cómo era posible que no tuviera conocimiento? Y tan grave sería, decía él, que estuviera enterado, como que ignorara lo que hacía un funcionario que él había nombrado. Es exactamente la misma historia, Pepe, ahora con nombres distintos, con militantes de partidos diferentes, pero es el mismo asunto, el de la culpabilidad de uno que ya fue señalada por los tribunales norteamericanos, que es el caso de García Luna, y el hecho de que el secretario de Seguridad Pública, nombrado por Adán Augusto López, es un prófugo de la justicia. Y yo creo que eso es gravísimo. Me parece que la respuesta de Morena es alarmante, es un escándalo que se reciba a este hombre con gritos de no estás solo, que se desplieguen carteles como los que acabamos de ver, chilangos con Adán Augusto, porque lo que refleja es que Morena está actuando como un partido que defiende a los suyos independientemente de que pues hayan estado involucrados o sean sospechosos de estar involucrados con el crimen organizado. Dos preguntas, Jesús. Esto es, dicen ellos, dice Adán Augusto, dice la presidenta, que esto es politiquería. ¿Tú crees que de verdad detrás de esto hay politiquería? Hoy escribes en el periódico Reforma señalando que los morenistas desde la soberbia del poder están por encima del resto de los mortales, que son moralmente superiores. Es que no es politiquería, es exigir responsabilidad política. Desde luego que tiene razón la presidenta cuando pide que no haya linchamientos. Nadie está pensando que se le meta a un calabozo sin ningún juicio al exsecretario de Gobernación de López Obrador. Pero hay una responsabilidad política ya en este momento, que es el que el exgobernador de Tabasco nombró a un hombre que es un prófugo de la justicia, y en ese sentido su permanencia en el Senado como líder de los legisladores morenistas, a mi juicio, es insostenible. No solamente causa un daño enorme a Morena, no solamente genera un costo enorme para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que pone al país en una situación de enorme vulnerabilidad
en el momento en que el ojo de los Estados Unidos está precisamente en esta relación de complicidad de los distintos gobiernos de México con el crimen organizado. ¿De qué manera podemos nosotros sostener que hay este deslinde entre el poder político y el crimen organizado si una persona que está señalado de haber nombrado al jefe de un cártel, de un grupo de la delincuencia organizado en Tabasco, es el líder de los morenistas, el líder del partido gobernante en el Senado? Esto no solamente es un asunto que daña la imagen de un partido político, nos pone a todos los mexicanos en una situación de enorme vulnerabilidad. Jesús, te agradecemos mucho, como siempre, tu puntual comentario. Un gusto verte de nuevo, Pepe. Un abrazo fuerte. Igualmente, gracias. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez, vaya, le pegó y duro al asunto, a donde duele, pues, al nervio. El fin de la semana, Sean Duffy, secretario de Transportes de los Estados Unidos, anunció medidas por el, dijo, incumplimiento de México en el acuerdo de transporte aéreo firmado entre los dos países en 2015, hace 10 años. Reiteró Duffy el continuo comportamiento, dijo, anticompetitivo por parte de México. Según el Departamento de Transporte, el DOT, en 2022, el gobierno de nuestro país, el gobierno de López Obrador, obligó a las aerolíneas de carga a reubicar operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así, por capricho. El argumento era permitir la construcción de obras para aliviar la congestión del Benito Juárez. Sin embargo, 3 años después, no se ha visto materializada esa obra. Estas acciones le han costado millones de dólares a empresas estadounidenses y eso no les gusta. De acuerdo con el secretario Duffy, tanto los vuelos de pasajeros como los vuelos de carga procedentes de México a Estados Unidos deberán solicitar autorización previa para operar y presentar horarios con al menos 30 días de anticipación. Fíjese que el 70% de la aviación mexicana internacional es hacia Estados Unidos. Esta es la magnitud del asunto. Esta medida entrará en vigor a mediados de agosto, según ha trascendido. La presidenta de la República responderá con información técnica y jurídica a estas probables nuevas restricciones anunciadas por Estados Unidos en materia aérea. Entonces, las decisiones son técnicas. Todavía no se recibe por parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos la notificación para ver a qué se refieren. Y en el momento que se reciba, pues se habla con las aerolíneas y también con el Departamento de Transporte, pero no tiene, digamos, un sustento en términos de que haya sido algo en contra de alguna aerolínea estadounidense. La decisión fue por seguridad y por la buena operación de los aeropuertos. Se equivoca la presidenta de la República. Esto no es así. Ese no es el problema. Tiene toda la razón cuando dice que por razones de seguridad se tiene que regular mejor la operación del aeropuerto Benito Juárez y también el AIFA. Sí, pero todo parte de un capricho y eso no lo dicen. Los que sí lo dicen son los de la Cámara Nacional de Aerotransportes, la llamada Canaero. La Canaero califica como de alto impacto las restricciones anunciadas por la Secretaría de Transporte de Estados Unidos, por Sean Duffy. Dijo la Canaero que traerá repercusiones en la conectividad, el flujo comercial y la competitividad del sector entre ambas naciones. Ese sí es el punto. La Canaero apuesta por el diálogo para avanzar hacia soluciones conjuntas. Claro, ¿qué iba a decir? La Canaero está integrada por 40 miembros agrupados en aerolíneas nacionales e internacionales, empresas cargueras, taxis aéreos, prestadores de servicios a nivel nacional, en fin. En la misma línea se pronunció la Asociación del Transporte Aéreo Internacional, AYATA, y exhorta a los gobiernos de México y Estados Unidos a entablar un diálogo para resolver estas diferencias. Se va a poner duro este asunto. Hay un ciclo, ¿no?, constante de México contra México, los tomates, el gusano barrenador, la migración. Somos la piñata de Estados Unidos.